Te alabamos, Señor. Qué palabras más ciertas, Padre. Hay aquí entre nosotros, Señor, algunos que sentimos que es de día y algunos que sentimos que es de noche, Padre. Algunos que sentimos que queremos alabarte y otros que quizá no podamos hacerlo, Padre. Yo, sin embargo, en esta tarde venimos a decirte que eres tú lo único digno y lo único grande en nuestra vida y en este mundo, Padre bendito. Señor, te doy gracias por este momento, por esta gente, por este pueblo reunido que estamos aquí en este lugar, Señor. Dios, gracias por la lluvia. Gracias, Padre, por un lugar en donde podemos alabarte y glorificarte, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia que se reúne aquí en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor, por nuestra familia, inclusive por los retos que estamos enfrentando, Señor. Confiamos el día de hoy en que tu fidelidad, en que tu propósito es más grande que nuestra falta de visión en ocasiones, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos ayudes durante los siguientes minutos, Señor. Perdona los pecados de aquel que predica, Señor. Ayúdanos a ver más allá a través de tu Espíritu, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, por favor. Bienaventurados aquellos que vencieron la tentación de quedarse en casa a ver Netflix con esta lluvia. Y estamos aquí alabando a Dios. Los días así me recuerdan mi ciudad natal, que es la Ciudad de México, en el DF. Amén a mi hermana Chilanga, Rosario, que días así de lluvia me recuerdan, me da un poco de nostalgia sentir que no estamos, pero que estamos con otros hermanos en el mismo propósito. Amén. Vemos a los niños y a los jóvenes que pasen a sus clases. Mil gracias a las maestras, maestros que nos ayudan todos los domingos. De verdad que es una gran bendición para todos nosotros. Muy bien, pues vamos a pasar unos minutos en la palabra de Dios. Si tuviéramos que decir cuál es la palabra clave que hemos estado estudiando y platicando durante las últimas semanas, ¿qué dirías? ¿Qué palabra clave has escuchado una y otra vez durante 5 o 6 semanas en Vida Abundante? ¿Bendecir a alguien? ¿Proveedor? Ok, si estamos poniendo atención. Esta idea de bendición, de proveer, es precisamente lo que estamos hablando durante las últimas semanas. Titulamos esta serie, Me lo has dado todo tú, Señor. Hemos estado tratando de entrar, de desmenuzar, de meditar, de pensar en este tema que es tan difícil para muchos de nosotros, que es el tema de la provisión. Y a través de la provisión hemos estado viendo que viene este tema del dinero, y de este tema que es complicado para muchos de nosotros a veces tratar, que no es tema nuevo para Jesús. La razón número 1 por la que Jesús reprende a la gente en los evangelios tiene que ver principalmente con dinero, con trabajo, con posesiones, con el amor a lo que hacemos. Y si hay una razón por la que Jesús dice a la gente, a ti te va a costar mucho trabajo entrar en el reino de los cielos, es por cómo te aferras a tu trabajo y al dinero. Y hay historias en el evangelio que hablan de, venme a servir, sí Señor, pero primero déjame ir a enterrar a esta persona que se murió. Señor, déjame ir a tratarlo de mi trabajo y ahorita voy. Y Jesús es muy claro en decir, ok, pero sepamos que es un tema difícil para muchos de nosotros. Hoy en día, hemos dicho aquí, la mayoría de divorcios suceden por temas de dinero y por muchos otros, pero el número 1 es discusiones por el dinero. Para muchos de nosotros, o lo que estamos tratando de hacer muchos de nosotros, es no solamente hablar de dinero, sino más allá en la historia de Dios, de qué se trata todo esto. Hemos estado viendo cosas prácticas, como por ejemplo, un proveedor es aquel que prevé, que ve más allá sobre las emergencias que pueden suceder. Entonces el pastor nos hablaba de tener un fondo que podamos tener de emergencias. El proveedor es aquel que entiende sobre necesidades y gustos. Aquel que reúne a la familia a decir qué necesitamos para caminar juntos. Y esta idea de proveer la trajimos
del Antiguo Testamento precisamente de un nombre de Dios, que es Dios provee. Y decíamos que proveer y proveerá es precisamente lo mismo, es el Dios que ve más adelante y que hace que estos factores entre tiempo, personas, circunstancias y lo necesario se conjuguen para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Esa es la provisión de Dios. ¿Cuántos aquí podemos ser testigos de que Dios nos ha dado su provisión en un momento completamente oscuro en nuestra vida? ¿Alguien? Tengo un hermano que dice, nuestro Dios pareciera ser que es un Dios de último minuto, que le gusta meter gol al último minuto, que cuando ya parece que se terminó el partido, parece que Dios llega al final y uno dijera, Señor, ¿no pudiste haberlo hecho 4 meses antes? Todos podemos ser testigos de que Dios ha hecho algo increíble en un momento, quizá en el menos pensado. Pero la provisión de Dios así funciona. Pero nosotros, con lo que Dios nos ha dado, ¿cómo manejamos lo que Dios nos ha dado? Una cosa que hemos dicho aquí en las últimas semanas es que muchos de nosotros quizá no somos tan buenos administradores con lo que tenemos, pero le pedimos a Dios más. Y básicamente lo que decimos es, Señor, no estoy siendo bueno con lo poco que me das o con lo mucho, pero dame más. Y hemos dicho que el principio del que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho es cierto. Creemos que cuando gane 25 la hora en vez de 18, voy a empezar a hacer esto. Cuando pague esta deuda, entonces sí ya voy a poder respirar un poquito mejor. Y no es cierto. Una de las cosas que más me rompe el corazón es ver a la gente ofrendando, conociendo la situación de muchas de las personas que ofrendan. Yo he visto hermanos y hermanas que vienen a ofrendar sabiendo que no tienen trabajo, sabiendo que lo van a perder. Y para mí, cada vez que uno ve eso y las parejas que vienen de la mano a ofrendar al Señor. Mi hermano Benjamín y Elma siempre, si te pones, van a venir de la mano y de la mano se regresan a su lugar. Es un tema de familia, es un tema de todos, a todos nos compete. Queremos ser partícipes en la naturaleza divina del que provee, de ser proveedores de una manera similar a la que Dios provee. La semana pasada el pastor Jorge, si estuviste aquí con nosotros, nos ayudaba a entender un poco el tema de dar y las oportunidades que tenemos para dar, pero más allá de dar, los principios detrás de poder desprenderse de algo que creemos que es nuestro. Decía el pastor que el diezmo o la ofrenda es una de las oportunidades que tenemos para ejercitar el corazón y poder hacerlo. Pero una cosa que me quedó en el corazón durante toda la semana es que el pastor decía, esto de dar es más allá de desprenderse, tiene que ver con el tipo de comunidad que Dios quiere que creemos, que seamos. Y decía, Dios te pide que seas comunidad, no con la persona más afín a ti. Es decir, Dios te pide no solamente que hagas comunidad con el que habla como tú, con el que es de tu país, con el que se viste como tú, con el que huele como tú, con el que... No. Dios te pide que hagas comunidad con el que no piensa tanto como tú, con el que escucha música diferente a la que tú escuchas, con el que vota por un presidente o candidato distinto al que tú votaste. Ahí es en donde la comunidad florece y es donde Dios quiere que estemos. Qué sencillo sería decir, estamos todos de acuerdo en el tema y quien diga lo contrario, que se vaya. ¿Sabes? La iglesia no es un tema de estar todos de acuerdo y entonces perteneces. La iglesia que Cristo fundó es un tema de decir, perteneces y después vas a creer. Otra vez, esta comunidad que queremos crear o que Dios quiere crear tiene que ver no con decir, ok, para que tú seas parte de esa comunidad tienes que creer A, B, C, D, E, y si crees en estas, eres parte. No. Cristo dice, sé parte y poco a poco en este proceso de vida te voy a enseñar a creer en lo que yo creo. Ahora bien, sería increíble que Jesús nos ayudara de un momento a otro y todo fuera lo mismo. Pero es interesante porque inclusive en este lugar no todos vemos todo igual. Y es una bendición.
El corazón, hermano, hermana, la mente no crece cuando estamos con la gente que simplemente cree igual que nosotros. Nuestro corazón, nuestro músculo crece cuando está siendo forzado a algo más. Y eso precisamente sucede cuando hablamos de ser proveedores y en el corazón de la gente. El día de hoy vamos a estar yendo a varias partes de la Escritura, 2 o 3 si nos alcanza el tiempo. Pero lo primero que quiero sentar es que vivimos en una cultura, particularmente en un país, en donde el ya, el ahorita, el no tengo tiempo, es parte de nuestra cultura. Una cultura, si de por sí el ser humano no es paciente, esta cultura en donde vivimos, en los Estados Unidos, es una cultura creada para que las cosas sucedan así como en la comida rápida. Es comida rápida, ¿por qué? Porque la calidad, no esperes una gran hamburguesa en un restaurante de comida rápida, porque es comida congelada y son 100 a la vez. Si quieres una buena hamburguesa, ve a un lugar que no tenga comida rápida, en donde van a hacer la carne, la van a sazonar, la van a poner al es decir, lo rápido es clave en nuestra sociedad. Desde niños nos cuesta trabajo ser pacientes. Tú dile a un niño de 3, 4 años, siéntate ahí y no te pares. ¿Y qué hace el niño? Uno de mis castigos favoritos como papá, que suena horrible eso, cuando mis hijos eran chiquitos, era la camisa del amor. Y era una camisa que los dos niños se metían en la misma camisa. Uno por un lado y el otro por el otro, y estaban ahí juntos. Y era hermoso ver cómo no podían ir a ningún lado. Otro castigo era la nariz en la pared. No te muevas de la pared, nariz, nose on the wall. Ahí estaba el niño. Y uno como papá lo disfruta, no debería, pero lo disfruta. ¿Pero por qué? Porque la paciencia, ¿qué pasa? Tenemos niños de 20, 30, 40 y 50 años, impacientes, que llegamos a la cocina y ponemos 2 minutos en el microondas la comida y la sacamos 7 segundos antes. ¿Alguien? 2 minutotes de nuestra vida se nos van por 7 segundotes. Somos tan impacientes que a veces cuando tenemos algún problema, digamos de que un servicio, el teléfono, lo que no sirve en la casa, hablamos, y el servicio al cliente pone una musiquita que da más coraje. Y uno quiere arreglar el problema y te ponen un menú de 12 opciones. Bienvenido a tal. Para tal opción, marque 1. Para 2, marque. Y ya llegas al 2 y te va a pasar 20, 30 minutos hasta que finalmente te contestan, estás. Y así, hermano, hermana, ejemplo tras ejemplo de impaciencia. Cuando uno se sube en el elevador, ¿tú sabías que el botón para cerrar el elevador en la mayoría de los elevadores no funciona? Es solamente para que la gente crea que ya le puede cerrar. Porque uno puede ver a alguien corriendo que trae prisa igual que tú y le quiere cerrar. Porque yo también traigo prisa. Una de las cosas que le platicaba a mi esposa ayer que me molesta es cuando uno va manejando y están en un semáforo en rojo y se pone verde y el de enfrente está en el teléfono. ¿Cuándo será el tiempo necesario divino que dice la Biblia antes de tocar el claxon? Para mí, 1 segundo. Es una milésima de segundo en donde, a ver, ya se puso en verde y estás en Facebook manejando. ¿Cuánto es cristiano hacerle? Y justo ayer me pasó y yo soy muy impaciente. Digo, a ver, ya está en verde y no es que estás en el teléfono. Deja el teléfono a un lado. Bueno, le pito, la rebaso y se enoja. ¡Ay! Y yo pensando, la que sea el teléfono eres tú. La impaciencia del niño de 20, 30, 40 y 50 años. Vivimos en una cultura en donde básicamente nos invita a consumir, a satisfacer tus deseos lo más que puedas y esperar sobrevivir, no morir. Y quizás dirás, Iván, eso es un poco exagerado. No es tan exagerado. Muchos de nuestros problemas vienen por nuestra necesaria satisfacción del momento. Muchos matrimonios terminan por un momento de placer. Solo un momentito.
nadie se va a enterar. Esos pequeños detalles que uno quiere y que cree que no van a pasar nada en el futuro tienen muchas más repercusiones de lo que creemos. Hay un libro de un autor secular, no cristiano, lo aclaro, que se llama El verdadero sueño americano. Y me gusta, y en una de las partes que dice el autor, dice esto, escuchemos, dice, obviamente en inglés esto lo traduje yo, pero dice: el corazón de cualquier cultura bien integrada, en el corazón, perdón, de cualquier cultura bien integrada, hay una historia de esperanza. Una historia que nos ayuda a superar la sensación que trabajamos y trabajamos y trabajamos simplemente esperando que llegue la muerte. La esperanza depende de encontrar un fin y una meta para llegar más allá del deseo inmediato. Hablando de la esperanza y de la cultura. Los seres humanos, dice, necesitamos organizar los eventos de nuestra vida de manera que hacen una historia que produzca esperanza para el futuro. De lo contrario, podríamos terminar siendo algún tipo de monstruos sin forma que viven día a día dejándose llevar por sus emociones inmediatas. ¿Te suena familiar? Es decir, esta cultura, si no tenemos cuidado, venimos al sueño americano y queremos mandar un poquito de dinero a nuestro país y hacer una casita, y 30 años después estás viviendo cheque a cheque, esperando que va, y es lo mismo. ¿Y qué pasó? Te convertiste en un monstruo sin forma en el que solamente estás trabajo, el cheque, trabajo, los biles. Esa palabra de los biles es una palabra muy popular entre los hispanos. Para pagarle los biles. ¿Tú trabajas para pagar biles o para vivir? ¿Te has preguntado? Yo en muchas ocasiones en mi vida me he visto en la realidad de decir, a ver, estoy simplemente como monstruo sin forma a lo que sigue y a lo que sigue. ¿Qué dice Dios acerca de la importancia de tener esperanza y de invertir más allá del día a día? Génesis capítulo 1. Para terminar la serie queremos ir al principio. La primera página de la Biblia. Génesis 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Dios en el principio. ¿Qué tipo de libro empieza con palabras como en el principio? Hace muchos, muchos años, en un lugar lejano. ¿Qué tipo de libro? Los cuentos, las historias, las narrativas. ¿Tú sabías que esto es una historia, una narrativa? Y ahí comienza la historia. Y dice el autor, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Si tuviera 3 horas me quedaría platicando de estos primeros 5 versículos. Me apasionan. Y es que cuando uno piensa que el autor de Génesis iba a pensar en la tierra como el globo terráqueo, estamos equivocados. ¿Tú qué te imaginas que hace 3,500 años iba a pensar un autor israelí sobre la tierra? ¿Cómo se imaginaría alguien hace 3,000 años lo que es la tierra y el cielo? ¿Tú crees que sería la imagen satelital del planeta Tierra? No. La tierra, ¿y qué? Y el cielo. No podrían estar pensando, sí, la tierra y la atmósfera. No. La tierra y los cielos. Y muchas veces creemos que Génesis habla de crear algo de la nada, cuando en realidad Dios está creando más cosas para traer orden a lo que ya existe. Continuamos leyendo, dice, y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Ahora, otra vez, luz
Hace 3.500 años no es el fotón que sale que los expertos saben que son ingenieros, no es. Es simplemente la luz del sol y de la oscuridad. El Espíritu de Dios, la presencia misma de Dios, dadora de vida, estaba en ese lugar. ¿Qué sucede? Repito, no tenemos tiempo para leer toda la narrativa. Versículo 11, si nos adelantamos un poquito. Dice, y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla. ¿Alguien sabe la historia más adelante de algún fruto, de algún árbol que pasa con el ser humano? Qué hermosa es la literatura bíblica. El autor ya te está hablando de que va a venir un fruto de un árbol en el que va a pasar algo. Y continúa diciendo, y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según a su especie. Versículo 24, un poquito más adelante. Dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Comenzando el capítulo 2, dice la palabra de Dios, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y esto es lo que quiero traernos nuestra atención el día de hoy. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado, ¿qué? ¿La qué? La obra que había emprendido. ¿Cómo le decimos aquí a la gente que trabaja en construcción? ¿La mano de qué? De obra. ¿Tú sabías que el primer trabajador en la Biblia no es humano? Es Dios. El primer trabajador en la historia bíblica es el mismo Dios. Y lo que está haciendo Dios es traer orden, belleza y beneficio principalmente para el ser humano. Si uno lee la cuenta de Génesis, se da cuenta que obviamente el ser humano va a estar por encima de todo el resto de la creación. Entonces lo primero que te quiero decir hoy es que desde un principio, desde la serie que estamos creando, Dios ha sido el que trabaja para traer orden, belleza y beneficio para el ser humano. Desde un principio. Y principalmente te voy a dar un dato que te puede generar o tristeza o mucha felicidad. Pero tú sabías, hermano, amigo y amiga, que la mayoría de tu tiempo en la vida te la vas a pasar trabajando. Si tú das cuentas en tu vida y te va bien, aquí la edad promedio para jubilarse en Estados Unidos es 65 años. Entonces se supone que uno a los 65 ya tiene suficientes fondos para el retiro, para vivir como vivía de los 20 a los 65. Y el que se retira va a querer vivir como vivía, no con menos. Entonces los números dicen que la mayoría de nosotros vamos a pasar la mayoría de nuestra vida trabajando. ¿Triste o feliz esa noticia? ¿Qué te trae? ¿Son las buenas nuevas o las malas nuevas? La mayoría de tu vida te la vas a pasar trabajando. Y si no entendemos el concepto del trabajo y del futuro sobre el trabajo, vamos a sufrirlo. Ayer en el chat de la iglesia, una hermana publicó una foto mía de cuando estaba trabajando hace como 5 años en el canal. Y salgo con una persona que me hacía la vida imposible. Y cuando vi la foto se me revolvió el estómago. Nada más de verla. Porque era, amor, ya me voy al trabajo. Y regresar a la 1 de la mañana. No me gusta, me hace la vida imposible. Esto no es lo mío. Me tratan mal, ay, pobrecito. Y esa vida de trabajo, si no entiendes por qué trabajas y cómo es que trabajas, vas a vivir siendo miserable el resto de tus días. Y aquí está la razón. Una cosa que vemos en Génesis es la potencialidad de lo que Dios da para el ser humano. Es decir, que plante lo que quiera, que coma lo que quiera. Es esta potencialidad de ser algo que ni siquiera se imagina que puede ser. Comúnmente, aquí en Estados Unidos, uno puede pasar quizá por una casa en donde las personas estén cambiando de casa y como ya no les cabe
toda la basura que acumulamos en este país, ponen un mueble en el jardín y le ponen un letrero que dice free, gratis. La mayoría de las veces no es algo grandioso. Si uno puede ir caminando y hay un mueble que le faltan 3 cajones de 6, está roto de un lado y dice gratis. Pero ¿qué pasa? Hay gente que ve ese mueble y dice, si me lo llevo, lo voy a convertir en una obra de arte. Hay gente que ve ese mueblecito todo mojado que estaba en la lluvia y dice, yo eso le puedo sacar provecho. Hay gente también que puede ir a una venta de garaje y un mueble que costaba nuevo $300 lo compras en $3. 20 años después. No, pues le hace falta una manija, no, pues se la compro en Home Depot y yo lo arreglo y yo lo lijo y yo lo pinto. Bueno, yo no tengo ese chip en la mente. Yo soy malísimo para las cosas de manuales y de hacer y de deshacer. Si yo veo algo que no está bien hecho y la idea de arreglarlo y de hacerlo bonito no es lo mío. Gracias a Dios, eso no se traduce en la manera en la que trato de ver a la gente. A mí me cuesta mucho más trabajo ver un mueble feo y pensar que lo voy a pintar, a ver a alguien drogándose y decir, Dios puede hacer algo con tu vida grandísimo. ¿Y qué pasa? Mira, podemos poner las imágenes de los mueblecitos que tenemos ahí. Lo que te digo es algo así. Y hay websites que tú te puedes meter que se hicieron famosos porque la gente pone, mira cómo agarré algo y mira lo que hice y mira cuánta lana le saqué. Lo mismo pasa con casas. La semana pasada, platicando con una pareja de la iglesia, la hermana decía, estábamos buscando casa y mi esposo, para ahorrar, me enseñaba unas casas que estaban cayendo a pedazos y me decía, mira mi amor, si le ponemos esto aquí lo arreglamos. Y yo decía, la esposa decía, claro que no, eso no se arregla ni con $20,000. ¿Y qué sucede? Esto, en el tema de ser proveedor, es clave entender lo que tiene tu trabajo, tu vida y el potencial para más adelante. Es clave poder ver el más allá de tu día a día y generarte una esperanza. Esta mentalidad tiene que ver con aceptar como cristiano que tengo muchas fallas. No hemos entrado, hermano, aún al tema de invertir para el futuro nada. Solamente la potencialidad que tiene la historia bíblica en cómo nos vemos tú y yo y los trabajos que tenemos. Acepto que soy como el before, como el antes. Ahora, yo quisiera verme como el de la derecha, pero ¿qué crees? Aún no. Igual tú. Pero ¿qué pasa? Nuestra idea de proveer, de trabajo, si no vemos la potencialidad que tenemos hoy para mañana, nos va a causar problemas. Con lo que trabajo en mi presente tiene implicaciones en el futuro. ¿Cuántos llegaron a Estados Unidos pensando que iba a ser más sencillo? ¿Alguien? Y la razón es porque yo tenía familiares que vinieron y yo pensé que llegando me iba a ir como a ellos. Mi hermano mayor, por ejemplo, lleva 35 años aquí, ingeniero, presidente de una compañía, bla, bla, bla. Yo decía, pues en cuanto llegue. Y me acuerdo perfecto, la primera vez que me invitó a Estados Unidos tenía 15 años. Me dijo, ¿quieres ver lo que se trata? Vente. Y de la compañía de la que era vicepresidente automotriz, enorme, me puso a limpiar máquinas. Y lo único que yo sabía decir era, I don't speak English very well. Esa era mi frase, era lo único que sabía. Entonces él me decía, si te dicen algo, di,
I don't speak English very well. Y entonces me la aprendí, I don't speak English very well. Y lo que me decían, I don't speak English very well. Y recuerdo perfecto, estar limpiando una máquina, romper un cable de anticongelante, chorrearlo todo, hacerme como que hice nada, I don't speak English very well. Y llegar a la casa con las piernas temblando. No, antes de eso me decía, hora de ir al lonche. ¿Sabes qué es Subway? No. Pues son unos sándwiches que tú le pides a la gente que le pone. Vamos. Y ahí en la línea, la pena decir, no sabe cómo se dice lechuga, ni tomate, ni pan, ni queso. Es una pena, es más difícil de lo que uno cree. Y a la hora de llegar a la caja, que mi hermano dijera, ok, saca tu dinero, tú pagas. Y hasta el día de hoy lo platicamos y él me dice, hermano, perdón, pero espero haber puesto algo en tu corazón. Y yo estaba ofendido. Es decir, si yo en ese momento ganaba $6, él ganaba 30 a la hora. No le hubiera hecho ninguna cosquillita ayudarme. Pero ya 20, 30 años después, uno llega y cree que va a ser más sencillo porque ve que el tío, porque el primo le va muy bien del otro lado de la frontera, y no es así. Pero más allá de pagar biles, hoy te pregunto, ¿vives o sobrevives? Hermano, hermana, ¿vives o sobrevives? Gran diferencia. ¿Sabes que vida abundante no es sobrevivencia abundante? Es vida abundante. Y es un término bíblico. Y no es abundante porque no te va a faltar nada económico. No, es una vida que ni te imaginas. Es decir, cantábamos hace ratito, eres Dios increíble. De lo que ni me imagino que eres increíble. Pero ¿cómo es que mi trabajo tiene que ver con este ver a futuro sobre lo que quiero lograr? Una cosa que la palabra nos invita a pensar es empezar en el futuro, no en semanas, no en meses, a veces ni siquiera en años, pero en bloques de tiempo mucho más grandes. Yo te aseguro que si tú quieres ver la mano de Dios en una semana, a veces no la verás. Y a veces no la verás en un mes y en un año. Y a veces, ¿qué sucede? 5 años después te das cuenta en dónde estabas. Y el trabajo, hermano, es un ejemplo muy claro de este tema. Muy claro. ¿Cuántos de nosotros no llegamos haciendo un trabajo que odiábamos, sabiendo que iba a algo más? ¿Tú sabías que el pastor Yoyito, que vino a la herencia hispana, su esposa trabaja limpiando hoteles en Las Vegas? Para que el pastor Yoyito están creando su iglesia. Imagínate, él tiene miles de seguidores en las redes sociales y están haciendo la labor del Señor, lo que necesita el trabajo para llevar a cabo la misión del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿qué trabajos califican para la obra del Señor? ¿Cuáles califican para decir, ese trabajo es del Señor? Nuestra mente nos podría decir que si aquí en un panel tuviéramos a un ingeniero, a un pastor, a un rufero, a un contratista y a una mesera, y uno preguntara, ¿de cuál será el más claro el trabajo del Señor? ¿No? Quizá lo más infantil sería automáticamente el del pastor, pero ¿qué crees? Yo conozco pastores que no trabajan para el Señor. Y conozco meseros que dan la vida por el Señor todos los días. Y hermano, si no entiendes que esta serie es mucho más allá de tener el fondo de ahorro y de ser inteligente con lo que Dios te da,
que es mucho más allá de ser parte de una historia que tiene un fin grandioso, quiero que escuches lo siguiente. Colosenses, vamos a ponerlo en la pantalla, por favor. Capítulo 3, comenzando en el versículo 23. Y aquí lo voy a sacar un poquito de contexto porque no tenemos tiempo para ver de lo que está sucediendo en esta carta. Pero es Pablo escribiendo y dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, o como si lo hicieran para el Señor y no como para nadie en este mundo. Entonces, según la pregunta que te hice, según este versículo, ¿quiénes trabajan para el Señor? Todos. Y eso, hermano, si eso no te abre la mente, yo doy noticias todas las noches y trabajo para el Señor. Y cuando limpiaba vidrios, trabajaba para el Señor. Y cuando traté de trabajar en concreto con mi suegro, que no aguanté, trabajaba para el Señor de mi suegro. Pero es esta idea de hagas lo que hagas. La compañía te da un cheque o una semana, pero trabajas para alguien más. ¿Te das cuenta? Que la historia que creamos como comunidad, que si tú tienes el reto de invertir y de tener algo más en el futuro, tiene que ver con el entendimiento de qué hacemos como comunidad y con un propósito más grande. ¿Qué tan importante es ver hacia el futuro? No te puedo decir cuántas conversaciones hemos tenido el pastor y yo con hermanos. A mí me ha tocado más mexicanos que se lastiman en el trabajo, pero como son hombres, machos, buenos, no lloran y no se quejan, no van al doctor. No. Yo me pongo Big bajo Ru. Big con todo. Y uno le dice: hermano, es un acto de amor para ti pensar que si no estás, ¿qué le pasa a tu familia? No. El ver hacia adelante no solamente es para ti, es un acto de amor para los tuyos. Hace un par de meses me tocó ir a México a ver a mi familia, y una cosa que me sorprendió que me dijo mi hermano es: estamos haciendo el testamento de mi mamá y yo también ya hice el mío. Y uno como que no quiere escuchar eso. ¿Y qué dijo mi hermano hermoso? No quiero dejarles problemas. Me ha tocado solucionar los problemas de mucha gente de la familia y pagar cosas que ni me tocaban pagar. Solamente quiero que estén en paz cuando me vaya. Pero no. El hispano dice: mañana será. Mañana. ¿Quieres empezar a hacer ejercicio? No. ¿Cuándo? Mañana. ¿Sabes qué, hermano? Te hice esta pregunta hace poco más de 10 meses. ¿Cómo vas con tus propósitos de año nuevo? ¿Cambiaste lo que querías cambiar? ¿Bajaste las libras que querías bajar? ¿Eres la persona que querías ser? Porque, vamos a poner la gráfica, la normal, por favor. El tiempo, ahí va. Y este tema de ser proveedores es clave que entendamos que lo que hacemos hoy tiene repercusiones para el día de mañana. Y sabes, no estoy diciendo que le dejes el cochinito de oro a tus hijos, que tampoco es bueno, Yo la gente que tiene mucho, cuando conozco gente que tiene mucho dinero, una cosa que les pregunto es: ¿cómo le haces para no hacer a tus hijos flojos? ¿Cómo le haces para que tus hijos, sabiendo que lo tienen todo, aún quieran trabajar y aún quieran ir a la escuela? Es un reto. Y ese no es el tema, El tema no es: voy a dejar un imperio para mi familia. No. Es entender que somos parte de una historia mucho más grande en Cristo, y que esta historia que comienza en la página número 1, tú y yo somos parte
de lo que Dios está creando. ¿Qué significa cuando la gente dice tiene su futuro asegurado? Esa persona tiene su futuro asegurado. ¿Qué es eso? Que tiene más de lo que podría gastar en el banco. Su futuro asegurado, eso significa. Pero ¿qué sucede? No es cierto. ¿Cuánta gente millonaria se quita la vida teniendo millones y millones en el banco? El futuro asegurado no viene de tu cuenta de banco, hermano. Tu paz no viene de lo que tienes en el banco. Tu paz viene del Creador todopoderoso del cielo y de la tierra. Y en ese entendimiento tenemos que caminar para poder ver que no se trata de cuánto voy a poner en un fondo de inversión y cuánto me va a dar, porque la realidad de las cosas es que el Evangelio no es esta historia para llegar a ese punto. Es parte de la vida, pero es la verdad que no. Y aquí hablamos hace un par de semanas. Hay tormentas, y hay épocas, y hay estaciones del año. Y hoy algunos de nosotros estamos diciendo, ay, sí, tú porque lo tienes. Tú porque estás bien. Tú porque no sabes lo que es. Platiquemos. Y algunos de nosotros vemos a hermanos 20 años después y decimos, qué humildad, qué manera de trabajar, ahí quiero llegar. ¿Sabes? En este lugar hay gente a la que Dios le ha dado la habilidad de invertir y de saber de dinero. Habla con ellos. Típicamente el que no tiene nada es el que sabe todo. No, que métele aquí la lana. A ver, pero tú estás roto. Yo quiero que alguien me dé un consejo de dinero, quien tiene mucho dinero. Sabes, en una mesa donde la gente se quiere muy importante, el que primero habla es el que menos tiene. Y me ha tocado que a veces el más callado, el que menos parece, es el que más tiene. Y quiero, en el versículo 24 de este texto en Colosenses, lo podemos poner por favor allá arriba para terminar. Hay una palabra clave. Que es la palabra herencia. Trabajemos como para el Señor, hagas lo que hagas. No me lo quiten tan rápido, por favor. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. ¿Y sabes qué? Pablo no habla de la herencia que nos deja el testamento. ¿Alguien aquí tiene familia que ha peleado por un ser querido que murió y que no le dejó algo que le dejó a la hermana y al primo? ¡Qué pena! ¡Qué pena es ver gente peleando por el terreno que no le dejó el abuelo y la abuela! Esa no es la herencia de la que habla Dios. ¿Sabes de qué habla Pablo? Es la misma palabra que habla el Antiguo Testamento de Israel saliendo de la esclavitud hacia la tierra prometida. Es decir, la experiencia de vivir libres con la provisión de Dios. Eso es herencia. Entonces, tú y yo sí podemos decir que tenemos el futuro arreglado. El verdadero futuro. No sé cómo nos vaya este año, ni en 5 ni en 10. Pero la palabra de Dios nos invita a ser parte de una historia más grande que nosotros mismos. Y esta historia es entender que hagas lo que hagas, eres parte del trabajo del Señor. Mañana que te subas al techo de la casa a poner los shingles, el mero mero te está viendo. Y no es el capataz que está ahí echándose una cerveza abajo y que es un pelafustán. El mero mero te está viendo. Y el trabajo que hacemos para él nos genera la voluntad de querer hacer algo más para el futuro.
Con esto termino. En la aviación, somos consumidores. Ayer fuimos a una tienda en donde venden juguetes a control remoto para adultos. Entonces, mi esposa, como me conoce muy bien, me jaló antes de que entrara a la parte donde iba a decir, ya sé qué quiero para Navidad. Y tanta la tentación que enfrente de mi casa hay un parque, y hoy en la mañana estaban ahí los vendedores volando, y el parque está a 6 millas de la tienda. Y dicen las millas náuticas que 1 grado equivocado al viajar durante 60 millas de vuelo te genera más de 60 millas equivocadas en tu destino. Piensa en esto. Es un poquito matemático, pero los grados es aquí, ¿no? Si me acuerdo de la escuela. Es decir, aquí serían que 45, toda la vuelta 180, 90. O sea, 1 gradito. Si le sigues mal, vas a terminar en un país completamente diferente. Así de simple, ¿eh? Un pequeño cambio que hagas hoy en tu vida puede generar en donde estés en el 2030. Si el Señor no ha regresado antes, yo te invito a pensar en dónde quieres estar en el 2030 y 35 y 40. Si este año y en Navidad vienen los propósitos de Año Nuevo y bajar de peso y vamos a estar todos en lo mismo, pero más adelante, ¿a qué viniste? ¿Qué quieres? ¿Sabes? Este sueño americano, si le añadimos la vida de Dios, ¡pum!, es una potencialidad impresionante. ¿Sabes qué dicen los americanos de los hispanos? No conozco a nadie que trabaje tan duro como los hispanos. ¿Sabes cuántos jefes he tenido que me dicen no vuelvo a contratar a nadie más que hispanos? Son los que más trabajan. Eso ya lo traemos, hermano. Ya no tenemos que enseñarnos a trabajar, ya lo traemos. De hecho, trabajamos de más. Pero tú te imaginas el potencial que tendríamos entendiendo nuestro presente para generar lo que va a pasar en el futuro. Tu idea del futuro hoy controla tu presente. Si tú en tu relación crees que ya van a tronar, que ya se acabó, ¿cómo te comportas? Muy diferente a cómo te comportabas cuando iban empezando, porque crees que ya conoces el fin. Como ya se acabó, ya no saco la basura. Como ya se acabó, ya. No. El fin genera la esperanza que tú tienes en el presente. Cuando éramos chiquitos y nos enseñaron a escribir, nos pedían en la escuela una tableta. Perdón, una tableta, ya estoy pensando en el 2024. Un cuaderno. Y en ese cuaderno nos decían, quizá en tu país, raya, doble raya, cuadro chico, cuadro grande. ¿Por qué? Porque el niño, si le dices escribe una oración, empieza como con la A grandotota y se le va acabando el espacio y termina en la orillita, en la orillita, en la orillita. Hermano, la vida es ese cuaderno. Y conforme pasan los años te das cuenta que las páginas se te están haciendo menos. Y cuidas más el tamaño de tu letra. Y aprovechas cada espacio de la línea y de la página para, puede ser la última. Entonces yo te invito el día de hoy, en oración al Señor, en meditación, a tratar de meter en tu corazón, en tu mente, esta historia del Dios que provee. El Dios que provee. El Dios que sabe lo que va a suceder y está listo para estar ahí. Y esta identidad, hermano, que tenemos en Cristo
no es una identidad ganada, es recibida. Hagas lo que hagas, no va a afectar tu herencia con el Señor. Fíjate qué hermoso es el Evangelio. Decidas lo que decidas hoy o mañana, tu camino con Cristo no va a ser afectado el final de completar esta historia divina con Él. No va a ser afectado. Dice la palabra de Dios que no habrá ni dolor, ni rechinar, no habrá nada malo al estar con Dios. Y eso no va a ser afectado. Pero lo que te invita a Dios es a vivir esta vida en un potencial que jamás te hayas imaginado. Y en ese punto está tu trabajo, hermano. Está la manera en la que provees, en la manera en la que vas a donde estás, en la manera en la que te relacionas con la gente. Yo te invito a ponerte en pie. No sé cuántas páginas le queden a tu cuaderno. Por hoy terminamos esta serie. Esta serie fue una bofetada para mi vida. Porque sí, vivimos en una cultura en donde el ya, el consumir, el lo voy a lograr, es primordial. Pero la gracia es hermana de la paciencia. Dios es paciente en el proceso en el que estamos tú y yo en su camino. Dios podrá ser un Dios de último minuto, pero no es un Dios de comida rápida. Dios está tallando, puliendo, esperando. Poco a poco, poco a poco. Yo te invito hoy a que si has dejado de soñar, vuelve a soñar. Si has dejado de creer, vuelve a creer. Dale una oportunidad a creer otra vez. Si has dejado que la vida y los golpes ya no te permitan confiar, confía otra vez. Esa es la vida increíble en el Evangelio con Jesús. No sé si nos acostumbramos a escuchar esto, pero dice la palabra de Dios que aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús no seremos condenados. No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. Hermano, hermana, no hay condenación. No hay condenación. Ni mía, ni de aquí, ni de Dios. No hay condenación. Dice la palabra de Dios que aquellos que estamos con Cristo tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Piensa en eso por un segundo. Con eso termino. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu que creó los cielos y la tierra, el Espíritu dador de vida, vive dentro de ti. El Espíritu de Dios vive dentro de ti. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Un Dios bueno, misericordioso, amoroso, que no condena. Si Dios no viene a condenar al mundo, tampoco nosotros. Si Dios viene a salvar al mundo, hagamos algo por tratar de salvar al mundo. Hagamos que nuestra sociedad, que nuestra comunidad sea distinta a las demás. Tengamos este amor por el que empieza un negocio como Lee y Yesenia ayer. Que les vaya muy bien, que Dios las bendiga, que explotes. Y no decir, hermana, no, si la conocieras. No. ¿Sabes? Una señal de hermandad hermosa es congratularte cuando a tu hermano le va bien. Y aquí lloramos con los que lloran y nos alegramos con los que celebran. Y por eso te digo esta tarde, si te sientes en el día o en la noche, Dios está en control. Dios está en control, amén.
Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a hacer una oración a Dios. Si tú quieres que oremos por ti, ninguno de nosotros tiene un poder especial en oración, pero hay hermanos que estamos dispuestos a ir al Padre en oración por ti. Dice la palabra de Dios que a veces no sabemos inclusive qué decir, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros y le dice al Padre lo que queremos. Así que te invito a cerrar tus ojos. Padre Dios, tú eres proveedor, pero mucho antes de eso, Padre, tú eres dador de vida, Señor. Tú eres creador. Señor, tú eres un Dios que ve el potencial en la gente que te busca y que te ama, Señor. Señor, eres un Dios que no nos califica por nuestro rendimiento ni por qué tan buenos o malos somos, Señor. Simplemente eres un Dios que ve la sangre de Cristo limpiándonos día tras día tras día, Señor. Señor, hoy terminamos esta serie en donde nuestro corazón, Señor, primero que nada ha sido tratar de entender lo bueno que eres, Señor. Señor, entender que tú estás siempre y estarás ahí para nosotros, Padre. Tú eres el Dios que provee. Y Señor, hemos experimentado que es mucho más que dinero o que dólares o que cosas. Señor, tú provees vida, Padre. Señor, te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros en esta comunidad, Padre Dios. Señor, ayúdanos a no caer, Padre, en las garras de una cultura que nos pide hacer todo ya, todo ahora, sin pensar en el mañana, Señor. Dios, hoy te pido que nos ayudes a vivir pensando en hoy, pero seguros del mañana, Señor. Dios, algún día estaremos finalmente contigo, Padre. Algún día, Señor, nos reiremos juntos, Señor, de las cosas que no entendimos, Padre. Por ahora yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre. Señor, ayúdanos a ser partícipes de tu historia, Padre Dios. De esta historia hermosa que comienza con tu creación, Señor, pero que no termina hasta que tú vengas a completar lo que ya has comenzado, Padre. Señor, hoy te pido que nos des claridad. Aquellos que estamos buscando oportunidades de trabajo, Señor. Señor, ayúdanos a ver más allá del trabajo, del horario, del empleador, Señor. Ayúdanos a vernos como gente que trabaja para ti, Señor. En donde estemos, Padre. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Dios, tú nos has dotado con dones particulares en nuestra comunidad, Señor, y te damos gracias por eso, Padre Dios. Dios, ayúdanos a repensar, a reconfigurar nuestra idea del por qué estamos aquí y qué queremos lograr, Señor. Padre Dios, gracias de antemano, porque sabemos, Señor, que tú caminas un paso delante de nosotros. Tú has escuchado, Padre Dios, nuestra oración el día de hoy. Confiamos en que eres un Dios bueno, un Padre amoroso, y en ese amor descansamos, Señor. Señor, que nuestra esperanza no caiga, Señor. Que nuestra esperanza sea fuerte y clara. Señor, no permitas que ninguno de nosotros, Señor, seamos desviados de lo verdaderamente importante en esta vida, Señor. Gracias te damos, Padre Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.